Les voy a leer una tercera lectura bíblica, que es la lectura en la cual se va a basar hoy día el sermón. Hoy día vamos a hacer un paréntesis, ya que estamos en fiestas patrias, y vamos a hablar hoy día acerca de la ciudad, ¿ya? Ser ciudadanos chilenos. ¿Qué significa ser un ciudadano chileno? Y también al estar en las vísperas de elecciones municipales y regionales. Así que les voy a leer una tercera lectura bíblica, y es esa lectura en la cual se va a basar el sermón, y otros pasajes más que hoy día no los vamos a leer, pero que los van a escuchar. Dice así el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos del 4 al 9, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también ustedes tendrán paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Así que los quiero invitar a que podamos orar al Señor y podamos pedir al Espíritu Santo que hoy día nos pueda guiar en esta meditación y en este mensaje esta mañana. Padre amado, Señor, gracias porque tú amas las ciudades y amas nuestra ciudad de Concepción. Amas la gran ciudad de Concepción, compuesta, Señor, por tantas comunas. Y ama a sus habitantes, Señor, y quiere su paz, su bienestar, su shalom, Señor. Y gracias porque en tus propósitos, Señor, sabios y globales, Señor, y buenos, tú nos quieres usar a nosotros como instrumentos para bendecir, Señor, las ciudades. Y oramos, Señor, para que nuestra actitud hacia la ciudad sea la misma actitud que tú le pediste tener, Señor, a los habitantes de Israel cuando estaban en la ciudad de los hombres, Señor. Oramos, Señor, que al pensar en tu compasión, en tu misericordia, en tu gracia, podamos llegar a amar nuestra ciudad con el mismo amor con el cual tú la amas, Señor. Y ser instrumentos de bendición, de justicia, de gracia, Señor, de servicio y de amor por nuestros habitantes, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, entonces el tema del día de hoy es la ciudad. Hoy día vamos a ver acerca de lo que significa ser un habitante de nuestra ciudad. Si tú tuvieras que trasladarte de ciudad, si tuvieras que moverte de ciudad, ¿a qué ciudad te gustaría irte? Si Concepción no fuera tu ciudad, si tú tuvieras que pensar en otra ciudad, ¿cuál sería esa ciudad? ¿Qué características tuviera que tener esa ciudad? ¿Sería una ciudad de cultura, una ciudad de economía, de desarrollo, una ciudad tranquila, una ciudad quizás estilo ciudad rural, ¿no es cierto? Una ciudad pequeña donde tuvieras que moverte en pocos kilómetros o en poco tiempo grandes kilómetros? Una ciudad segura, una ciudad con naturaleza, una ciudad verde, una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad justa, una ciudad donde todas las personas, sin importar su trasfondo social, pudieran ir al mismo colegio, tuvieran que tener acceso, por ejemplo, a tecnología, a desarrollo, a progreso. Fíjate que el otro día estaba viendo un programa de la televisión y aparecía Chile Chico. No sé cuántos de ustedes conocen Chile Chico. Fíjate que el periodista entrevistó a la señora y decía: me encanta esta ciudad pueblo, porque mis hijos pueden ir de la casa en bicicleta al colegio y dejar la bicicleta y nadie se la roba. Y el periodista le preguntaba y acerca como de los colegios, le decía: mira, ¿sabes qué? En este lugar quienes son hijos de las grandes autoridades van al mismo colegio que la señora que es dueña del negocio, y los niños se encuentran en ese lugar. Y tú puedes venir a la plaza y estar hasta tarde en la noche y no te pasa nada. Y pareciera que ese lugar era un lugar ideal para poder vivir.
¿En qué ciudad te gustaría vivir? ¿Con qué características? ¿Te gustaría irte de esta ciudad? ¿Alguna vez has pensado moverte de esta ciudad? Irte a otro país, a otra ciudad. Porque tienes quizás ciertas como expectativas no cumplidas, porque tienes ciertos miedos, inseguridades. Fíjate que estamos a 5 semanas justas de las votaciones municipales y regionales donde se va a escoger alcalde, gobernador, consejeros regionales y concejales con voto obligatorio. Si no votas, te sacan un parte. Así de sencillo. Y estas elecciones municipales y regionales se van a efectuar el 27 de octubre, para que tú lo sepas muy bien. Nuestra iglesia va a tener una reunión igual, así que levántate temprano o anda después, pero anda a votar. Y cada uno de nosotros tenemos un papel importante para el bienestar de nuestras ciudades. Si eres de Concepción, si eres de otra ciudad, da lo mismo para el bienestar de nuestras ciudades. Y en Misión Lomas, en esta congregación, no estamos de acuerdo en que los cristianos deberían mantenerse al margen de temas políticos, sino que todo lo contrario, los cristianos deberíamos tratar y conversar temas políticos, y la razón es la siguiente. Creemos que hay un solo Dios y que le agradó a Dios Padre darle a Cristo todo dominio, todo poder, toda autoridad y toda gloria y reino, para que todas las naciones y los pueblos y lenguas le sirvan a Él. ¿A quién? A Cristo. Entonces creemos que el dominio de Cristo es eterno, que jamás tendrá fin y que su reino jamás será destruido. Daniel capítulo 7, versículo 14. El apóstol Pablo, por otra parte, le dice a la iglesia que está en Colosas que en Cristo fue creado todo. Todo lo visible e lo invisible, tronos, poderes, potestades. Entonces, básicamente, lo que te está diciendo el profeta Daniel y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, te está diciendo que Cristo es Dios, que es plenamente hombre, pero que es plenamente Dios. El apóstol Pablo y Daniel te están diciendo que Cristo tiene naturaleza divina, al igual que Jehová. Plenamente Dios con D mayúscula, no con D minúscula como creen los testigos de Jehová. Significa entonces que Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Señor, que Jehová mismo. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que Cristo tiene toda supremacía, todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuáles? Poderes, reinos, ciudades y autoridades. Porque todas las cosas han sido creadas por medio de Él y son para Él, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces, ¿cuál es una primera aplicación para nuestras vidas? Si tú crees realmente que Cristo es plenamente Dios, entonces debes parar. Debes detenerte de idolatrar tanto la política como para considerarla un salvador de nuestras ciudades. Debes dejar de estar tan apasionado en tu corazón por la política como para llegar a pelearte con personas que piensan distinto a ti. La política debe ser un instrumento de servicio a la ciudad y no un ídolo en tu corazón. Pero si crees que realmente Cristo es Dios, entonces si no te importa la política, si no la pescas, si no la tomas en consideración o te importa muy poco, debes arrepentirte de esa actitud. Porque todas las cosas, incluidas la política y sus autoridades, han sido creadas y están destinadas para la gloria de Cristo. Incluso el mundo de la política. Así que no deberías despreciar la política ni sus autoridades, porque son un instrumento de Dios para el bienestar de las ciudades y para cumplir los propósitos de Dios en medio nuestro. Una segunda aplicación es que si creemos realmente que Cristo es Dios, nosotros los cristianos no le tenemos ni temor
hablar sobre política en la iglesia? ¿Ni tenemos problema con eso? Porque nuestra primera pasión, nuestra primera alianza, nuestro primer pacto es con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro creador, Él es nuestra cabeza y por lo tanto con Él es nuestra primera alianza y nuestro primer pacto. Por eso que no le tememos a hablar de la política en lugares como estos. Como decía el pastor Cristóbal Cerón, Él es nuestra primera alianza. Así que ahí está nuestro primer punto, que es más breve, más corto, para que podamos ir meditando en eso. Nuestro segundo punto de este mensaje es la relevancia de la ciudad en las Escrituras. La importancia de la ciudad en las Escrituras, tú lo puedes ver desde Génesis, al pasar por el fondo los libros de Moisés, los libros de sabiduría, los profetas, el Nuevo Testamento, los evangelios y hasta Apocalipsis. La importancia de la ciudad es a través de todas las Escrituras. Y el Salmo 48, versículo 2, nos hablan y resumen esta idea. Hermosa colina es el monte de Sión, sitiada al norte de la ciudad del gran rey. Y miren esta idea, es motivo de gozo en toda la tierra. ¿Quién? La ciudad de Dios es motivo de gozo. Entonces, aquí tú puedes ver la importancia de la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres. La ciudad de Dios en medio de la Babilonia, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia, la comunidad de los santos, la congregación de los justos, el pueblo, el verdadero pueblo de Israel, debe ser la alegría y motivo de gran gozo en toda la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres debe ser un modelo de vida de cómo florece y funciona la vida bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cómo florece el desarrollo, la tecnología, las relaciones, ¿no es cierto?, el medio ambiente, etcétera, bajo el señorío de Cristo. Cómo se ve la cultura cuando los cristianos justamente están bajo el dominio de Cristo. Pero ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios tiene que vivir en ambientes injustos, hostiles, deshonestos y malvados? Ese fue el clima en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel cuando fue deportado y llevado al exilio al lugar de Babilonia. Entonces la pregunta que queremos responder hoy día, la segunda pregunta que queremos responder como iglesia es: ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios? ¿Cómo deben vivir los cristianos en medio de una ciudad injusta, corrupta, malvada, pagana y sedienta de sangre? Babilonia en ese tiempo, cuando escribe el profeta Jeremías, representaba esta ciudad, la ciudad de los hombres. Una ciudad sin Dios, una ciudad que buscaba salvarse por ella misma, una ciudad creada para autosatisfacerse y buscar su propia gloria, una ciudad que en lugar de usar el poder y el estatus para servir a los demás, Babilonia usaba el poder y el estatus para sacar provecho y beneficio propio. ¿Y qué es lo que hacía Babilonia? Oprimía a los más indefensos y a los más débiles. Entonces, ¿cómo vivir como pueblo de Dios en Babilonia? ¿Cómo debería ser la relación entre la ciudad de Dios y una ciudad pagana? ¿Cómo debemos vivir como pueblo de Dios, como ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres? Y Dios, en su sabiduría, a través del profeta Jeremías, capítulo 28 y 29, responden esta gran pregunta. Entonces, para que nosotros podamos entender esta cuestión, tenemos que entender el contexto en el cual el profeta Jeremías escribió. Gran parte de la estrategia del imperio babilónico consistía en erradicar la identidad de aquellos pueblos que eran conquistados. Entonces, si tú eras conquistado, te llevaban al exilio, te llevaban a Babilonia y en ese lugar te quitaban tu identidad. Si tú eras un profesional, si tú tenías un oficio,
Si tú eras, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, o estabas en el mundo de la cultura, de la pintura, de la música, tú hubieras sido llevado a Babilonia. Entonces, déjame preguntarte ahora, ¿cuántos de los que estamos acá son profesionales que levanten la mano? Sin que la bajen, ¿cuántos de los que están acá tienen un oficio? ¿Cuántos, sin bajarla, cuántos de los que están acá son de las Fuerzas Armadas o su familia fueron de las Fuerzas Armadas o militares? Sin bajar la mano. ¿Cuántos de ustedes son del mundo de la cultura, de la escritura, de la pintura, de la música? Casi el 100% de este grupo hubiera sido llevada al exilio en Babilonia. Y en ese lugar, a ti, a tus hijos y a tus nietos hubieran hecho todo lo posible para poder arrancarle la identidad que nos distinguía como pueblo de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el imperio en ese lugar. Y en medio de todo este contexto se levanta un profeta. Algunas Biblias lo traducen como Hananías, otras lo traducen como Ananías. Y este falso profeta Hananías no se imaginaba que el pueblo de Dios estuviera en Babilonia por largos años, sino que él pensaba que en el fondo, y como no se imaginaba esto, él pensaba que ese periodo en el exilio iba a ser un periodo corto. No soportaba la idea que estuvieran muchos años en ese lugar. Entonces, de una forma engañosa y mentirosa, el profeta Hananías profetiza al pueblo y le dice al pueblo de Israel que ellos iban a volver a su pueblo en 2 años. Y eso era una mentira. Si el pueblo de Dios en Babilonia le hubiesen creído el consejo y la mentira al falso profeta Hananías y hubieran seguido sus palabras, ellos hubiesen permanecido desconectados de la cultura. Hubiesen permanecido desconectados de las relaciones en Babilonia. Y Dios no quería eso. Dios quería todo lo contrario. Dios quería que ellos mantuvieran su identidad espiritual, pero conectados con la cultura. Entonces, no fue la voluntad de Dios ni la sabiduría de Dios liberarlos en 2 años. Dios tenía un propósito mucho más grande. Un propósito de mayores proporciones, un propósito global, ¿no es cierto? Un propósito cósmico. Uno que tiene que ver con su gloria. Y Dios envía al profeta Jeremías que contradice la estrategia de los babilónicos y contradice el consejo engañoso del profeta Hananías. Y Dios le dice a su pueblo estas palabras, y estas palabras son también para nosotros. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Jeremías capítulo 29, versículo 6. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es, los estoy llamando hoy día a establecerse en esta nueva ciudad. Quiero que vivan en ese lugar y se desarrollen en este nuevo lugar en los cuales yo los he traído. Edifiquen en la nueva ciudad, construyan en la nueva ciudad, generen progreso en la nueva ciudad, desarrollo y sustento. Pero no solamente les dice eso, les dice una segunda cosa, les dice, cásense, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y en ese lugar multiplíquense y no se reduzcan en número. El llamado de Dios para su pueblo es a no reducirse en número. El llamado de Dios para su pueblo es a multiplíquense. El crecimiento numérico, mis queridos hermanos, si tú eres un cristiano, si tu familia es cristiana, si tú perteneces a un grupo pequeño de discipulados, a una comunidad misional, a una iglesia, el llamado de Dios es a multiplicarse, no solamente en cuanto a nuestro carácter, sino que también en números. Somos una iglesia plantada por misioneros y que fluye y florece por medio de una misión.
Entonces, parte del propósito de Dios en una ciudad es la multiplicación. Su crecimiento como congregación y como comunidad era para que ellos mantuvieran su identidad, que los distinguía como ciudad de Dios en medio de Babilonia. La única forma de que realmente en la ciudad de los hombres, la ciudad de Dios pueda florecer, es que nosotros, manteniendo nuestra identidad centrada en el Evangelio y en Cristo, podamos multiplicarnos y ser de influencia para la ciudad de los hombres. Pero por último, lo que más nos impacta acerca del llamado de Dios al profeta Jeremías, al pueblo de Dios, es que Jeremías le dice al pueblo de Dios que debe comprometerse con la vida en la gran ciudad de Babilonia, y eso es inaudito. Señor, es una ciudad sangrienta, una ciudad hostil, una ciudad deshonesta, una ciudad engañosa, una ciudad que oprime al indefenso. Y Dios le dice a su pueblo: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen y oren al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Entonces, lo que más debería asombrarnos a nosotros como cristianos y lo que más les debió asombrar a ellos como pueblo de Israel fue el llamado de servicio que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel para servir a esta ciudad pagana, la ciudad de los hombres, la ciudad sangrienta, y pedir por ella en oración. No tenían que crecer como comunidad en sus guetos privados. Tenían que crecer, desarrollarse, multiplicarse y usar sus capacidades, sus profesiones, sus habilidades, su inteligencia, sus negocios para el beneficio y el bien común de la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad de Dios tenían que ser instrumentos de servicio del bien común para una ciudad que los estaba oprimiendo. Y quiero que escuchen la promesa de Dios, porque si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Y la palabra en la Biblia, paz, en el idioma original hebreo, se traduce como bienestar, pero significa estar saludable, significa que las cosas resulten bien, significa el crecimiento en todas las áreas de la vida, no solamente espiritual, sino que a modo integral. Les está diciendo: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar, es decir, el bienestar de Babilonia, ustedes tendrán bienestar. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos y amigos, a la luz de todas las Escrituras, que el plan de Dios, el plan global y cósmico, no es solamente restaurar la parte espiritual. El plan de Dios en Efesios, Colosenses, se nos muestra claramente, Apocalipsis, es que todas las cosas sean restauradas a través de la vida y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El shalom de Dios, el bienestar hacia las ciudades de los hombres, viene por medio del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La paz de Dios estableciéndose en la ciudad pagana por medio del Evangelio. Entonces tenemos que hacer que los habitantes de una ciudad no solamente estén bien físicamente o materialmente o con mayor seguridad o mayores comodidades. Queridos hermanos, todas estas cosas, seguridad, desarrollo, progreso, tecnología, no van a cambiar. Escucha muy bien, no van a cambiar la raíz de la miseria humana, aquilatada e incrustada en el alma y el corazón del ser humano. El diseño de Dios para las ciudades es que las ciudades debían ser lugares de seguridad para las mujeres. Si tú eras mujer y más encima eras una mujer separada, viuda y tenías hijos, ¿a dónde tenías que correr? Tenías que correr hacia las ciudades, porque en ese lugar
tú podías sentirte segura. Tenían que ser lugares de protección, lugares de justicia para los más débiles. Por lo tanto, si tú eras, por ejemplo, un estudiante que iba a estudiar a otro lugar y no tenías a tu familia, tú ibas a las ciudades porque eran lugares de justicia. Si tú eras pobre, ibas a las ciudades. Las ciudades eran lugares de desarrollo y crecimiento para el bienestar de las familias. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado rompió a la ciudad, quebrantó a la ciudad. Y por eso que Dios denuncia a las ciudades que están llenas de orgullo. Babel, Babilonia, Sodoma, Gomorra, injusticia, depravación. En lugar de ser la ciudad un lugar de seguridad, el pecado había hecho que las ciudades fueran lugares de violencia e inseguridad. Las ciudades tenían que ser un lugar de desarrollo, de crecimiento justo. Pero el pecado hizo que las ciudades fueran un lugar de despilfarro económico, competencia deshonesta y abuso económico. La ciudad debía ser un lugar de protección para el débil, para la viuda, el extranjero, el huérfano. Pero el pecado rompió la ciudad y la ciudad se transformó en un lugar de racismo, de clasismo y de segregación social, donde unos están por este lugar y otros están por este otro lugar. La ciudad, en lugar de ser un lugar de desarrollo cultural, donde el arte, la pintura, la escritura fuese orientado a la gloria de Dios, el pecado tomó la cultura y la llevó a ser un lugar en donde la cultura empezó a glorificar y a envanecer al ser humano, donde todo se hacía para la gloria del hombre. Así que si queremos realmente que nuestras ciudades experimenten renovación, cambio y transformación espiritual, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro llamado hacia la ciudad? ¿Te diste cuenta que el llamado de Dios a los exiliados de Israel no dice que la ataquen? Tampoco dice que la desprecien, ni tampoco dice que escapen de ella. Les ordena y dice, busquen el bienestar de la ciudad. No tenían que idolatrar su pensamiento político, no tenían que resguardarse en sus guetos, no tenían que atacarla, ni tampoco tenían que ser subversivos hacia la ciudad. Tampoco tenían que ser indiferentes hacia la ciudad. Ellos debían amar la ciudad, servir a la ciudad, orar por la ciudad, clamar a Dios por la ciudad y ser un instrumento de bienestar en una ciudad que los estaba oprimiendo. Servir y amar a los más vulnerables y quienes necesitaban protección. Queridos hermanos y amigos, actualmente nuestro ministerio de misericordia está levantando diversas áreas de servicio, diversos pequeños proyectos para que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos de compasión, de justicia y de misericordia para servir a los diversos grupos de nuestra ciudad. ¿Cómo lo pueden hacer? Tú puedes ofrendar 1 o 2 horas donde puedes disponer tus habilidades, tus capacidades, tu profesión, tu oficio, tu negocio, lo que sea. Puedes hablar con Marcia Villalobos y decirles que tú quieres que te consideren cuando exista una oportunidad para servir a quienes lo necesitan. Queridos amigos y hermanos, sirvamos y amemos quienes necesitan protección en nuestra ciudad. Hemos sido llamados a derramar compasión, gracia y misericordia, la misma gracia y compasión con la cual Dios nos ha tratado a nosotros. Pero debemos recordar una y otra vez que solamente el Evangelio de Dios en la persona de Jesucristo tiene que ser proclamado y creído. No solamente enseñado, sino que atesorado, abrazado y arraigado en los corazones para que esta ciudad que está rota por el pecado pueda ser reconciliada con el Padre.
Entonces ahora yo les pregunto honestamente en esta mañana, ¿vives para hacer una bendición a la ciudad? ¿O solamente estás usando la ciudad para tu diversión, para cumplir tus metas, tus proyectos personales, para avanzar en tu carrera universitaria, en tu carrera profesional, en tu trabajo, y solamente obtener dinero de la ciudad? ¿Oras por tu ciudad? ¿Ruegas por ella y por quienes están en ese lugar? ¿Tienes como meta una transformación y renovación espiritual de quienes trabajan contigo o quienes viven cerca tuyo? ¿Tienes la misma actitud hacia tu ciudad que la que Dios quería de los israelitas hacia Babilonia? Queridos hermanos y amigos, busquen la paz y el bienestar de la ciudad a la cual Dios los ha llevado a vivir. Ama tu ciudad y ruega por ella, porque si ella experimenta bienestar y paz y shalom, tú tendrás bienestar. Pero no solamente queremos pensar en esto, también queremos pensar en nuestras elecciones municipales y regionales. Así que por último y como tercer punto, ¿cómo servir a nuestra ciudad en las futuras elecciones? Nosotros, como cristianos, creemos lisa y llanamente que podemos servir a nuestra ciudad ejerciendo un voto responsable, guiado por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres nuevo o nueva, sabrás que como Iglesia Misión Lomas queremos ser parte de la vida en la ciudad. No queremos crecer como un gueto, queremos involucrarnos en la vida de nuestras comunas. Y lo hacemos siendo responsables con nuestro voto a la hora de elegir nuestras autoridades municipales y regionales. Y hoy quiero que podamos aprender algunos consejos prácticos de cómo ejercer un voto sabio y responsable el 27 de octubre. Número 1. Así que si ustedes comen o beban o hacen cosa alguna, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, se la escribe a una iglesia que estaba desordenada. Tenía problemas éticos, problemas de relaciones, había jactancia, había desorden espiritual, había desorden moral. Y Pablo, cuando aborda el tema del desorden en la comida y en la Santa Cena, Pablo le dice, así que cualquier cosa que hagan, ya sea que beban o coman, cualquier cosa, háganla para la gloria de Dios. Primer principio, cualquier cosa que hagamos, incluso elegir a nuestras autoridades o ir ese día a votar, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Nuestras decisiones basadas en quién vamos a votar deben reflejar la sabiduría, el consejo y la guía del Espíritu Santo. Debemos mostrar que Dios es lo más valioso que existe para nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra votación debe ir acompañada de un proceso de búsqueda de sabiduría serio, disciplinado, a lo largo de todo este mes que nos queda, buscando en la Escritura y la guía del Espíritu Santo. Porque Jesús es nuestra cabeza suprema y su sabiduría es nuestra sabiduría eterna. Así que si Dios nos ha dicho que hemos sido creados para vivir para su gloria, entonces eso implica tomar decisiones basadas en su sabiduría en toda esfera de la vida, incluso la política. Así que si tú eres un cristiano o eres un creyente, tú hoy día eres animado y desafiado a ser guiado por Dios. Abre tu Biblia, abre el fondo de la Escritura y pídele al Señor discernimiento, claridad, sabiduría para poder saber por quién votar. Principio número 2. Vota pensando en la integridad de él o la candidato. El libro de Proverbios tiene más de 30 menciones a lo que debería ser la labor de un gobernante, la labor del rey de Israel.
Y nosotros sabemos muy bien que no podemos pedirle a un gobernador o a una autoridad secular, ¿no es cierto?, lo que le pediríamos a un rey del reino de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, el libro de Proverbios nos ayuda a tener claridad respecto a cómo elegir nuestras autoridades. Y en el capítulo 6 del libro de Proverbios hay algo que nos muestra acerca de todo lo que Dios aborrece del ser humano, y esto nos debería dar claridad para poder saber qué buscar en las personas que queremos que nos dirijan. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Es bueno y sabio pensar en candidatos que son ejemplos de integridad en sus vidas. Nuestra cultura política y secular te dice: tú no debes preocuparte de lo que pasa dentro de la casa de tu candidato. Lo que debe importarte es cómo él en el fondo plantea las cosas, su plan de gobierno, su programa, ¿no es cierto? El fondo, sus capacidades, su profesión, cuánto ha logrado. Pero la Escritura te dice que tú debes ver mucho más allá que eso. Tú debes ver su carácter, de ver cómo piensa, su corazón, su integridad. Por lo tanto, la vida privada de quienes nos gobiernan también debe interesarnos a nosotros, porque tiene que ver mucho con su vida pública. Nosotros los cristianos creemos firmemente que la vida privada, de la puerta hacia adentro, es muy importante para generar una cultura de integridad en nuestra nación. El orgullo, la mentira, el derramamiento de sangre inocente, los planes perversos, la codicia, la discordia, son cosas que Dios aborrece. Por lo tanto, vota pensando en la integridad de tu candidato. Número 3, vota pensando cuál de ellos promueve el mayor amor al necesitado. Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5 y 8 al 9 dice lo siguiente: no conviene que los reyes, o Lemuel, dice la madre, ¿no es cierto? No conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Le dice al gobernador: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defienda a los pobres y necesitados. Entonces, un tercer principio de cómo elegir a nuestro candidato es que toda la Escritura, de principio a fin, nos enseña que Dios es el Dios de los huérfanos, el padre y el esposo de la viuda, la fortaleza del vulnerable y la compañía del extranjero. Por eso que así como el corazón de Dios está con los vulnerables, los débiles y los oprimidos, nuestro corazón también debiese estar con ellos. Este consejo se la da la madre de un rey para que gobierne correctamente. Así que cuando vayamos a votar ese día, si bien sabemos que ninguno de ellos, de los candidatos, reflejará toda nuestra pasión por los más vulnerables, vamos a tener que evaluar sabiamente y cuidadosamente cuál de ellos promoverá el mayor bienestar común para los quebrantados de nuestra ciudad. Y eso evitará que tu voto sea un voto centrado en tu ideología. Eso nos ayudará a pensar que nuestro voto no sea un voto egoísta, sino que un voto centrado en la gloria de Dios y en el bienestar de los más desprotegidos. Así que, como te darás cuenta, votar a fines de octubre amerita que tú estudies,
seriamente, que leas, que investigues y que te preocupes de conocer quiénes son las próximas autoridades que están justamente ahí presentes en nuestra región. Un cuarto principio, el apóstol Pablo dice: así que te recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno, ¿qué cosa? La oración previa y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, ¿por qué debemos orar? Nosotros, mis queridos amigos y hermanos, debemos orar para que nuestras autoridades generen planes comunes, ciudadanos, para generar paz en nuestra ciudad. ¿Pero paz para qué? ¿Solo para que la iglesia no tenga problemas? No, la razón de lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es para que la iglesia pueda tener un escenario propicio para predicar el evangelio, para que la iglesia pueda enseñar el evangelio y pueda esparcir el evangelio en nuevos lugares. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por lo tanto, un cuarto principio es pensar en alguien que promueva un Estado y una ciudad que nos permita enseñar libremente el evangelio en cualquier parte, incluso en los colegios, las universidades y los lugares públicos. Así que tienen que pensar y tienen que votar pensando en nuestra libertad y nuestra seguridad para la misión. Así que te das cuenta, ¿dónde quedamos? Quedamos igual. Quedamos ahí mismo, ¿no es cierto? Entre la espada y la pared. Porque votar no es algo fácil. Votar no se hace a la ligera. Necesitamos la sabiduría de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. Como dijo un pastor amigo, dijo, es normal que si tú eres de derecha, es muy probable que quieras votar por alguien de derecha, donde se promueven ciertos valores como, por ejemplo, el valor al matrimonio, el cuidado de la vida antes de la concepción, ¿cierto? O desde su concepción, perdón, o la importancia del emprendimiento individual para el progreso. Así que si tú eres de derecha, es muy probable que tengas una inclinación a votar por ese candidato de derecha. Pero sentimos que los de derecha no ponen tanto énfasis, ¿no es cierto?, en sus políticas de desarrollo económico, en el cuidado del más débil, del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero. Pero por otra parte, alguien diría, a mí me acomoda más votar por alguien de izquierda. Y mis principios son más de izquierda. Y tú ves el interés al pobre, la igualdad social, la justicia social. Pero nos deja insatisfechos esa idea de el cuidado a la familia, el matrimonio y la vida del que está por nacer. Porque creemos que los de izquierda quizás se han esforzado un poco menos y han hecho un poco énfasis y esfuerzo para generar más desarrollo y trabajar para poder incrementar la fuerza laboral y las fuentes de trabajo, una mejor economía que traiga bienestar a todos. Entonces sentimos que nadie o ningún partido nos representa totalmente. Y esto será así siempre, mi querida iglesia. Por eso que tenemos que votar mirando a Jesucristo y pensando en su reino venidero. Por eso que quiero terminar con este último principio. Vota mirando a Cristo, su evangelio, la ciudad celestial y el momento en donde todas las cosas serán restauradas por medio del evangelio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este primer cielo y esta primera tierra habían dejado de existir
Lo mismo que el mar, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando Juan escribe esto, él estaba encarcelado por ser cristiano. Ninguno de los que estamos acá ha sido alguna vez encarcelado seguramente por tener su confianza y su creencia en Cristo. Juan la tuvo y fue encarcelado en esa isla, encarcelado por enseñar a Cristo bajo el imperio Nerón. ¿Dónde debía estar la esperanza de los cristianos? La esperanza de nosotros como cristianos debe estar en el día final, donde vamos a encontrar a nuestro verdadero rey, nuestra gran autoridad, nuestro rey ideal y celestial. Y ese mismo rey que pagó con su propia vida y su propia sangre nuestra reconciliación con Dios, traerá el reino final y eterno. Y viviremos en esa ciudad perfecta para siempre. Ese rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, será un rey cercano a ti, a mí y a todos nosotros. Y Él con su propia sangre y con sus propias llagas habrá curado nuestras heridas y sanado nuestros dolores. Dolores producidos por gobernadores y autoridades corruptas, deshonestas, egoístas, ambiciosas, altaneros y tiranos. Nuestra esperanza y tu esperanza para este 27 de octubre es poner tu mirada en aquel que gobierna desde el servicio, el amor, y no desde la ambición y la tiranía. Él estuvo dispuesto a cargar en su propia vida la opresión, la injusticia, la corrupción, la desigualdad y el orgullo, para poder redimirnos a nosotros con su propia sangre del poder del pecado y de las tinieblas, para que podamos vivir en la ciudad del Rey Celestial y en la gloria eterna. Esa es nuestra verdadera esperanza el 27 de octubre. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.